Esta es ya, hermanos, la tercera lección que vamos a tener nosotros de este tema que hemos venido estudiando desde la semana pasada. El tema del aborto. ¿Qué enseña Dios en su palabra con respecto al aborto? Antes de continuar, pues repasemos algo de lo que hemos hablado. La definición. Aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Un aborto que ocurre espontáneamente también se conoce como aborto espontáneo. Esa es pues la definición que nosotros encontramos en las enciclopedias con respecto a este aspecto. Pero también hemos aprendido nosotros que Dios, el Señor Jesús, en el Evangelio de Lucas dijo lo siguiente: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Podemos decir que lo relativo al aborto cae dentro de la categoría de lo que el Señor nos dice en este verso 15. La justificación del hombre con respecto a lo que quería hacer. Y que los hombres consideran sublime, aceptable, respetable, pero como dice al final del verso, delante de Dios es abominación. Ya en nuestra lección anterior aprendimos, mirando la palabra de Dios, que ese ser que aún no ha nacido, que vive en el vientre de su madre, ya es un individuo, ya es un ser humano desde el momento de la concepción. No se convierte en un ser humano cuando nace a los 9 meses de cumplido su periodo de embarazo. No, desde el mismo momento de la concepción ya es un ser humano. Y en vista de que estamos interesados únicamente con el caso en que está vivo, podemos referirnos propiamente a este como ser humano o persona, y pues no vamos nosotros a vacilar en hacerlo así desde aquí en adelante, en lo que nos queda de la lección y la próxima. La pregunta que quiero que consideremos ahora, y va a ser el tema de hoy, es esta: ¿cómo deberíamos tratar a un bebé que aún no ha nacido? Bueno, Dios en su palabra nos enseña cómo debemos tratar a ese ser que aún no ha nacido, que sigue aún en el vientre de su madre. Lo primero que aprendemos que Dios enseña es mayordomía. Y cuando hablamos de mayordomía es que debemos amar, debemos preparar y debemos proteger a ese ser. En Mateo capítulo 5, y ya vamos a leer el pasaje, Jesús no solo condena el asesinato, también condena la actitud que lleva, la actitud fundamental que lleva a la gente a cometer el homicidio. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. No matarás, fue lo que Dios dijo, y que cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora, el Señor no se quedó solamente con eso, sino que en el verso siguiente
habla y condena de la actitud que lleva a la gente a cometer el homicidio. Dice el verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. Esta misma actitud pecaminosa es la que lleva a la gente a cometer o a justificar el aborto. La gente que así lo hace no aprecia el valor del ser humano. Más aún, de un ser humano que aún no ha nacido, de un ser humano que es totalmente indecente. Hablan de hijos no deseados y argumentan que si la madre no desea tener el hijo, pueden matarlo antes de que nazca. Bueno, aún no nos hemos referido a los pasajes que mencionan específicamente la muerte o el asesinato. Podemos mostrar que la Biblia condena el aborto, porque condena la actitud que lleva a eso. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Dios, dentro de esta mayordomía, nos enseña que nosotros debemos apreciar a nuestros hijos. En el Salmo 127 dice, empezando en el versículo 3, estos versículos que vamos a leer enseñan que los hijos son una bendición, una fuente para la felicidad y para el gozo de sus padres. Dice en el Salmo 127, verso 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Antes de continuar con la lectura, hermanos, percatémonos de lo que dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, de aprecio, de valor, el fruto del vientre. Verso 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Herencia, una posesión que Dios nos ha dado. Eso debería llevarnos a nosotros a apreciar a nuestros hijos, porque no son producto de la nada, son producto de Dios, son un regalo que Él nos ha dado. Es una cosa de estima, el fruto del vientre de una mujer. Dice en el Salmo 113, versículo 9, a la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Aleluya, alabado sea el Señor. Los bebés que aún no han nacido son hijos. Y los padres deben apreciar a los hijos como una bendición de Dios. Cuando tenemos la actitud bíblica sobre este punto, nunca mataremos a nuestros bebés que aún no han nacido, porque nunca querremos hacer esto. El aborto es la forma más vergonzosa de ingratitud para con las bendiciones de Dios. A la mujer estéril, dice el texto, Dios le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. ¿Cuántas mujeres en este mundo no pueden tener hijos?
Y su sueño más grande es poder llegar a tener un fruto en su vientre. ¿Cuánto le imploran a Dios que les puedan tener hijos? Tantas mujeres que hoy practican o recurren al alquiler de un vientre para poder tener un hijo, porque por sí mismas no lo pueden. En particular, un hijo que aún no ha nacido es una bendición dada a nuestro cuidado, exactamente tan cierto como lo es el niño que ha nacido. Dios también nos dice que debemos amar a nuestros hijos. Tito 2 se aplica particularmente a las madres. Pero recordemos que hemos aprendido que una mujer que ha concebido es madre, aún antes de que el bebé nazca. Una mujer no se convierte en madre cuando nace el bebé. Una mujer se convierte en madre cuando es concebido en su vientre un ser humano. Dice el versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Notemos, hermanos, que aquí el apóstol Pablo está diciendo que las mujeres o la mujer debe amar a sus hijos exactamente como son mandadas a amar a sus maridos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. Hoy más que nunca, las jóvenes, las mujeres jóvenes necesitan aprender lo que es amar un hijo. No es un momento de una pasión de una noche. No es producto de una relación fugaz. No, haya sido lo que haya sido. Las mujeres jóvenes deben aprender a amar a sus hijos. El amor es el segundo mandamiento más grande en la Biblia. Dice en Mateo capítulo 22, versículo 37 en adelante. Mateo 22 dice, verso 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Continúa diciendo, este es el primero y grande mandamiento. Pero luego de hablar del amor a Dios, que es el primero y grande mandamiento, dice cuál es el segundo mandamiento más grande. Verso 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia, Dios en su palabra, nos dice cómo debemos actuar si tenemos amor. Pero antes de leerlo, hermanos, notemos que aquí nos está diciendo que el segundo es semejante. El segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo es amar al prójimo como a uno mismo? Bueno, Pablo nos dice en 1 Corintios 13 cómo debemos actuar si tenemos amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y si nosotros realmente
tenemos amor, como lo que dice aquí el apóstol Pablo, esta conducta no nos permite matar a aquel a quien amamos. Esto es amor. Dice que el amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor todo lo sufre. El amor no se envanece. En Romanos 13 dice Pablo, empezando en el verso 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si yo no quisiera que alguien más me mate, entonces no debería pensar en matar a un ser, a un bebé que aún no ha nacido. El amor no hace mal al prójimo. Dice en Mateo 7, verso 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hay un pecado. Bueno, hay una gran variedad de pecados. Pero hay uno en particular que la Biblia nombra como digno de muerte. Y de ello vamos a hablar en un momento. Recordemos estas palabras del Señor, esta regla de oro. Mateo 7:12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es una regla de oro, hermanos. Como yo quiero que los demás me traten a mí, así debo tratarlos yo a ellos. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque debemos amar a nuestros hijos y Dios nos dice cómo debemos tratar a nuestros hijos, cómo tratar a un bebé que aún no ha nacido, a un ser totalmente indefenso. Entre los pecadores que la Biblia menciona como dignos de muerte están estos. Romanos capítulo 1 dice el verso 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Sin afecto natural. Dice el apóstol Pablo que aquellos que son sin afecto natural son dignos de muerte. Bueno, menciono varios, pero quiero enfocarme específicamente en aquellos que dice Pablo aquí, sin afecto natural. Otras versiones no dicen sin afecto natural. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor. Aquellos que no tienen amor son dignos de muerte. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Sin amor. Despiadados. O la palabra de Dios para todos vierte afecto natural con este término. Son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles. Sí. Cuando una persona se comporta de esa manera, que le quita la vida a un ser indefenso, que piensa en matar a un ser que aún está en un vientre,
totalmente inocente. Es una persona insensible. Es una persona sin amor. Es una persona sin afecto natural. Y que dice el apóstol Pablo, son dignos de muerte. Sin afecto natural. Este es el término griego, esta es su raíz griega. Y el diccionario del señor Bach nos dice, significa sin afecto natural. Astorgos significa sin afecto natural. Sin amor de parentesco, especialmente de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Negación de parentesco. Aquella persona que piensa en abortar, en quitarle la vida al fruto de su vientre, es una persona que está negando su amor de parentesco. No le vale nada lo que tiene dentro de su vientre. Ustedes recordarán, hermanos, una historia del Antiguo Testamento que nos muestra la sabiduría del rey Salomón. Dos mujeres fueron ante su presencia. Una de ellas reclamaba un hijo que no era de ella, pero hacía creer a los demás que era de ella. Su hijo había muerto porque ella se había acostado encima de él. Luego hizo creerles a los demás que el hijo de otra mujer era el suyo. ¿Qué ocurrió? Salomón nos muestra aquí ese aspecto de sin el afecto natural, insensible. El deseo de una madre por su hijo vivo y no muerto es una naturaleza tan característica del amor de las madres que Salomón usa esto para determinar quién era la verdadera madre del niño. Primera de Reyes 3 leemos. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. ¿Cómo reaccionaron? Mire cómo reaccionó una de ellas. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces él respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Aquí vemos, hermanos, una mujer dispuesta a todo por salvar a su hijo. Y vemos a otra insensible, sin amor, sin afecto natural. No hay una forma mejor para describir a aquellas que deliberadamente matan al ser humano inocente concebido dentro de ellas. Sin afecto natural, sin amor, insensibles. Jesús considera que el trato que damos a otras personas, especialmente aquellas que están desamparadas, indefensas y necesitadas, como el mismo trato que personalmente le estamos dando a él, nuestro destino eterno depende de si tratamos a tales personas con amor y cuidado o no. Observemos que claramente hemos establecido la naturaleza perversa del aborto, sin aún examinar algún pasaje tratando específicamente con la muerte, con el asesinato. En breve afirmaremos que el aborto se ajusta a la definición bíblica de asesinato. Pero aun si esto no se hizo, será pecaminoso por otras razones.
debemos enseñar a las madres su responsabilidad de amar y de apreciar a su hijo. Respeto por la vida. ¿Cómo deberíamos tratar a un bebé que no ha nacido? Debemos tener respeto por la vida. No debemos matar a un niño inocente. Hay muchos pasajes que enseñan el principio general de que no debemos matar deliberadamente a un ser humano inocente. En Éxodo 23, Dios dijo, verso 7, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaría al impío. Recordemos las palabras del Señor en Lucas 16:15. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque todo lo que el hombre tiene por sublime delante de Dios es abominación. No matarás al inocente y al justo. Respeto por la vida. Un niño en el vientre de su madre es un ser inocente y justo. Y Dios no va a justificar esa conducta del ser humano de quitarle la vida a un ser totalmente indefenso, inocente y justo. En Proverbios 6, que muchos de nosotros conocemos de memoria, dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y en la lista está lo siguiente: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Una de las cosas que Dios aborrece, que Dios abomina, son las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Qué es un bebé? Sangre inocente. A él, el hombre dará cuenta por haber derramado sangre inocente, porque es algo que Dios aborrece, es algo que Dios abomina. En Génesis capítulo 9, habla de derramar la sangre de un hombre hecho a la imagen de Dios. Dice el versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Nosotros no hemos sido hechos a la imagen de los animales. No hemos sido hechos a la imagen de los ángeles. Hemos sido hechos a la imagen de Dios. Y un bebé, un niño, es hecho a la imagen de Dios. Y el que derrame su sangre, por su sangre será derramada. Dios lo juzgará por ello. Dios vengará al inocente cuya sangre fue derramada, porque él es imagen de Dios. Ha sido hecho a la imagen de Dios. Al hombre le es permitido matar las plantas, al hombre le es permitido matar los animales, pero no debe derramar la sangre del hombre, porque el hombre es a la imagen de Dios. Hemos aprendido en las lecciones anteriores que el bebé que aún no ha nacido posee vida humana. Por eso, matar un bebé que aún no ha nacido está prohibido, porque se está tomando la vida de un humano que es a la imagen de Dios. En Deuteronomio 27, Dios habla de matar al inocente. Matar a una persona inocente. Dice el verso, leyéndolo en la versión Dios habla hoy, Deuteronomio 27:25, versión Dios habla hoy. Maldito el que reciba dinero
por matar a una persona inocente. ¿Qué es un bebé? Ya aprendimos nosotros que un bebé es una persona. Desde el mismo momento de la concepción ya es una persona. ¿Cómo deberíamos tratar a un bebé que aún no ha nacido? Bueno, es una persona inocente. El verso, yo creo que describe de una manera muy clara lo que ocurre hoy en día. Aquellas personas que operan abortos clínicos, clínicas de aborto, y que reciben dinero para practicarlos, caen dentro de la categoría de lo que Dios dice aquí. Maldito el que reciba dinero por matar a una persona inocente. Todas esas clínicas, esos hospitales, esos lugares clandestinos que son por cientos, por montones en todo el mundo, reciben dinero por matar a una persona inocente, a un bebé, a un ser humano a imagen y semejanza de Dios, a un niño inocente y justo. Y por unos cuantos pesos, por unas cuantas monedas, por unos cuantos dólares, les quitan la vida. Maldito, dice Dios. Y es Dios el que lo dice. No somos nosotros. Recordemos que la determinación de lo que es correcto e incorrecto está arriba en Dios, no en los hombres. Cada uno de nosotros dará cuenta de nuestras vidas ante Dios. Cada uno de nosotros va a estar ante su tribunal y va a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. ¿Cómo deberíamos tratar a un bebé que aún no ha nacido? Dios nos lo dice. Dios nos dice que debemos amarlo. Dios nos dice que debemos protegerlo, que debemos cuidarlo, que no debemos atentar contra él, que no debemos derramar sangre inocente, que no debemos buscar a otros y pagarles para que le quiten la vida a un inocente. Dios nos dice a no ser sin afecto natural, a no ser insensibles, sin amor. Dios nos dice lo que es el verdadero amor. En nuestra próxima lección, hermanos, quiero que hablemos de esto. ¿Por qué las madres, las mujeres hoy en día quieren abortar? ¿Cuál es la razón por la cual procuran la legalización del aborto? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cómo es que ahora el gobierno con su su corte de justicia determinan la vida de un inocente, que a partir de qué momento, a partir de qué número de semanas está permitido que las mujeres a ese ser inocente que está en su vientre atenten contra él, que tienen la libertad y el derecho de quitarle la vida sin ningún tipo de penalización? Son muchos los países que ya tienen legislación propia con respecto a ello. Como dice aquí en la imagen, aborto legal ya. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres quieren que se legalice el aborto? Tengamos presente algo que he repetido en las dos lecciones anteriores y hoy lo vuelvo a mencionar. Por el hecho de que la constitución de un país legalice la práctica del aborto, no lo convierte en algo moral. Seguirá siendo inmoral. Así como la legalización de otras prácticas pecaminosas, la legalización de la homosexualidad con todos sus derechos, podrá ser legal, pero ante Dios
seguirá siendo inmoral, pecado. Así se justifique con un artículo de ley o se defienda recurriendo a la legalidad del hombre, no a la moralidad de Dios. Los invito para la próxima lección, hermanos, el día jueves, donde continuaremos con este tema del aborto, de por qué las madres no deberían abortar.